Saludos amables televidentes, bienvenidos una vez más a este su espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Como siempre, Jairon Severino, Esteban Delgado a través de este canal 35 Sport Vision. Saludos, Jairon Severino. Bueno, pues saludos mi hermano Esteban Delgado y saludos a todo el país y al mundo. Otra entrega de Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Jairon Severino y Esteban Delgado les harán compañía durante estos próximos 30 minutos para conversar de cosas interesantes. Dime, Delgado. Este lunes salió a circulación un nuevo número, la edición número 23 del periódico semanario El Dinero, que trae como siempre informaciones interesantes para nuestros amables televidentes, para nuestros amables lectores, los lectores del periódico El Dinero, donde también desarrollamos actividad, tanto Jairon Severino como quien les habla. Y entre los titulares que destaca el periódico El Dinero de esta semana es una entrevista interesante con el presidente de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, el señor José Manuel López Valdés, quien hace referencia al hecho de que el sector financiero nacional, específicamente la banca nacional, ha crecido de manera extraordinaria durante los últimos 10 años, en la última década. De hecho, hace 10 años, en el año 2005, teníamos en el país 11 bancos comerciales de servicios múltiples y hoy día tenemos 17 bancos comerciales de servicios múltiples con el ingreso de varias entidades financieras, incluso de inversión extranjera, principalmente de capitales venezolanos y de otros. Cuando hacíamos referencia al señor López Valdés sobre el hecho de que recientemente se registró la quiebra de un banco comercial, el Banco Peravia, él fue muy enfático en destacar primero que el Banco Peravia era un banco de ahorro y crédito, no un banco de servicios múltiples. Exactamente. Además de que sus activos no llegan ni siquiera al 2% de los activos del sector financiero en su conjunto, lo cual indica que no es una entidad financiera de gran influencia. Pero más que todo puso énfasis en el hecho de que la gente tiene que tomar en cuenta cuáles son los bancos que presentan altos niveles de transparencia y de resultados bastante positivos en la República Dominicana, porque también una de las razones que afectan a los ahorristas es cuando se inclinan a desarrollar operaciones de negocios con entidades financieras que no necesariamente muestran toda la transparencia debida y que por más supervisión bancaria que haya, siempre habrá algún tipo de irregularidad o algún tipo de entidad que incurra en actos irregulares. Si hay una cosa importante también que destaca el presidente de la Asociación de Bancos Comerciales, es el crecimiento o fortalecimiento de la confianza del público general en la banca comercial y en el sistema financiero dominicano. Yo creo que, y lo dice él, hemos aprendido la lección y desde 2003, cuando tuvimos esa amarga experiencia, pues los banqueros han demostrado, dice él, que los que salieron fueron los malos, los que no estaban haciendo las cosas bien hechas. Y obviamente que es un mensaje que él, como presidente de la ABA, la Asociación de Bancos Comerciales, da a la ciudadanía de que la banca dominicana es una banca sana, tranquila, respetuosa, que es una banca que aporta al desarrollo de este país, que genera oportunidades, que financia actividades productivas y que sigue adelante. El hecho de que desde 2005, 2004 a la fecha, el crecimiento o el aumento de número de entidades bancarias haya pasado de 11 a 17 en el caso de los bancos comerciales, es un indicativo no solo de la confianza y crecimiento del sector, sino también de la inversión extranjera que el país ha sido capaz de absorber vía el sector financiero, que ya obviamente está haciendo vida muy productiva en el mercado dominicano. Otra información interesante que aparece en la portada del periódico El Dinero en esta semana, en este lunes, es una que da cuenta sobre las líneas de los servicios de internet y de telefonía móvil y de telefonía residencial en la República Dominicana. Y hace referencia el hecho de que en nuestro país, a pesar de que todavía es ancha la brecha digital en cuanto al acceso de los ciudadanos, la cantidad de cuentas de internet se ha prácticamente triplicado en los últimos 4 años. De hecho, desde diciembre del año 2011 hasta la fecha, y ahí vemos la gráfica, pudiera tal vez un poco más legible, desde el 2000, desde diciembre de 2011 a la fecha,
las cuentas de Internet pasaron de 1.211.343 a 3.910.607. ¿A qué se debe eso? Ese crecimiento, digo yo, exponencial, si se quiere. Es un crecimiento bastante favorable. Creo que uno de los elementos que ha hecho que crezca el servicio de cuentas de Internet está enfocado en dos aspectos. Uno de ellos es que la mayoría de clientes que tienen servicio postpago de teléfono celular acceden a servicios que tienen que ver, por ejemplo, como redes sociales, Twitter, la comunicación a través de WhatsApp. Y entonces es necesario, también utilizan determinadas aplicaciones que es necesario tener servicio de Internet. Entonces, el que paga un servicio de celular postpago, pues de repente dice, bueno, pues inclúyeme el servicio de Internet. Exactamente. Incluye la cuenta incluye Internet, pues tiene Internet, ya ahí hay una cuenta automática. Otro elemento también que influye en el hecho de que hayan crecido las cuentas por Internet es en el caso de los residenciales, de que la mayoría de telefónicas que ofrecen servicios de Internet y de telefonía residencial incluyen una especie de paquete completo. Te dicen, bueno, mira, te ponemos el servicio de telefonía más Internet más televisión por cable por un precio específico, y eso lo hacen, por ejemplo, la compañía Tricom y la compañía Claro Codetel, que son las dos que tienen mayor incidencia en cuanto a los servicios de telefonía residencial en la República Dominicana. Eso también es una facilidad para los consumidores que te dicen, bueno, ¿qué me incluye? Bueno, teléfono, Internet y el paquete y lo contratan. El paquete completo me sale una factura de cuánto, de tanto. Pues está bien, es mejor así que tener un servicio con una compañía y otro servicio con otra y otro con otra en la misma casa. Entonces también ha influido. Sin embargo, fíjate algo, en el periodo que estamos analizando, de diciembre de 2011 hasta marzo de este año, la telefonía de servicios de celulares prepago, es decir, lo que son con tarjeta y con recarga, ha bajado de manera importante, de 7.2 millones de usuarios o de cuentas que habían de teléfono prepago, ha bajado a 6.7, más de 500.000 cuentas en 4 años. O sea, ha bajado un 7%. 7% ha bajado. Sí, un 7% la cantidad de cuentas de teléfono prepago. Y cuando tú lo calculas tomando en cuenta, por ejemplo, el nivel a que llegaron en el año 2013, en el año 2013, a finales de 2013, aquí habían más de 7 millones y medio de teléfonos activos prepagos. Pero eso eso bajó en alrededor de 1 millón de unidades entre 2013 y 2014 a 6.5, 6.4, y eso tiene su explicación en el hecho de que las autoridades, yo no sé si tú recuerdas que en el año 2014 determinaron que para contratar servicios prepago, para adquirir un chip de teléfono, era necesario entonces presentar su identificación y dar los datos personales. Y el proceso de validación que hubo, recuerda. El proceso de validación que hubo hizo que se redujera. Ahora hay un proceso de aumento otra vez, pero muy, muy lento. Vamos a una pausa comercial y retornamos en Dinámica Económica. Encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. ¿Por qué es importante la estabilidad financiera? Tu hija se gradúa de la escuela y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios. Si guardaste dinero bajo el colchón, esos ahorros no produjeron ganancias o corrieron el riesgo de ser robados o que se dañaran. Probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado. Y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro. En cambio, cuando hay un sistema financiero estable y confiable, puedes usar distintos instrumentos, tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia, como para obtener los préstamos que necesites,
con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo. Esto es justo lo que procuramos en el Banco Central. Proponemos a la Junta Monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano, cuidando que las entidades protejan tus ahorros, manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía, sirviéndote a ti y a la sociedad. Porque en un sistema financiero sano, solvente y estable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Gracias por continuar con Dinámica Económica. En esta semana, Delgado, también otro de los temas que el dinero trae en portada tiene que ver con este negocio de las chatarras. Ustedes saben que en los últimos años el país se ha convertido en un exportador de chatarra, de material reciclable, básicamente Estados Unidos, China, Corea del Sur y otros mercados, pero básicamente estos tres países se han convertido en receptores de las chatarras y material reciclable de República Dominicana. Lo increíble de esto es que ya hay negocios que tienen muchos años formalizados, pero en los últimos años ha crecido muchísimo más y que se ha incrementado inclusive las exportaciones. En los últimos 7 años, y es una cifra respetable, poquito más de 1.200 millones de dólares, está hablando de algo serio, se han exportado en chatarra. Y eso te dice a ti el nivel de crecimiento, de aumento o de impacto que tiene esto en economías como la nuestra, República Dominicana, que es un país con 64.000 millones de dólares en Producto Interno Bruto y con una necesidad de generación de empleo. Aunque son empresas formales, pero también hay mucha informalidad respecto a todo esto que involucra el negocio de la chatarra y tiene que ver también con problemas, inclusive por personas que no lo apoyan porque dicen que incentiva el comercio ilegal o el robo. Las empresas telefónicas han sido las más afectadas por el robo de cables y las empresas obviamente también de electricidad. La CDE hace un par de años tuvo que invertir o anunció que invirtió cerca de 100 millones de pesos solo en restablecer redes afectadas por esto. Claro, hay una normativa, o dos normativas, una del CIRD y otra de aduanas, que habla de prohibir ciertos materiales. Algunas empresas se cuidan y tienen el aviso de que no aceptan tapas de alcantarillado, cables telefónicos, tarjas y cosas así que puedan ser obviamente robadas para incentivar, que no incentive, y también otros materiales que son de suma importancia como son esos que utilizan en las torres de energía eléctrica. Sí. Recordemos los casos de casi puesto en peligro la seguridad nacional cuando torres casi derribadas, en algunos casos derribadas, justamente por el robo de estos materiales. Es una actividad comercial de suma importancia para el país y cuando hablamos de 1.200 millones de dólares estamos hablando de una cifra respetable, Delgado. Para ser específicos, en el año 2012, de acuerdo con las estadísticas oficiales obtenidas por el periódico El Dinero, en el año 2012 las exportaciones de material reciclable, que incluye plástico, vidrio, papel y cartón, esas exportaciones en el año 2012 sumaron 242 millones de dólares, mientras que ese mismo año las exportaciones de desperdicios de metales, solo metales, un desperdicio de hierro, de aluminio, que es lo que se conoce como las chatarras, en el año 2012 sumaron 153 millones de dólares. Más del 60%. En el año 2013, las exportaciones de material reciclable sumaron 155 millones de dólares, mientras que en el año 2013 las exportaciones de desperdicios de metal sumaron 128.2 millones de dólares. Y en el año 2014, es decir, el año pasado, las exportaciones de material reciclable alcanzaron 157 millones de dólares, mientras que las exportaciones
de material, de metales desechables, sumaron 126.2 millones de dólares. En lo que va de los primeros 3 meses de este año, las exportaciones de desperdicio de metales alcanzan los 17.1 millones. Hay también un dato interesante. Eso fue en enero-marzo, ¿verdad? En enero-marzo. Hay un dato interesante también que destaca el reportaje que se publica en el periódico El Dinero en referencia a este tipo de productos. Y es que en el caso de los desperdicios de metales, el precio promedio de venta de desperdicios de metales en el mercado internacional desde la República Dominicana ronda los 40 centavos de dólar por kilogramo. Exactamente. O sea, cada kilogramo son más o menos 40 centavos de dólar. Ha ido variando. En el año 2010, 37 centavos. En el 2011, 44 centavos. ¿Ha bajado este año? En el año 2012, 48 centavos. 47 en el 2013, 45 centavos de dólar el kilogramo de chatarras en el 2014. Y en el 2007, en lo que va del 2007, ciertamente ha bajado. Está en 39 dólares promedio, de acuerdo con las estadísticas del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, CIRD. Tú sabes que hay otro tema interesante que yo creo que tú tienes por ahí una nota de hoy, pero antes de la nota, informarles a los amigos televidentes que el periódico El Dinero el próximo lunes trae su segunda encuesta. Vamos a entregar la segunda encuesta política, ya con escenarios definidos, obviamente. Sabemos que está Danilo Medina, que no ha sido proclamado todavía por el PLD. Pero es el virtual candidato. Pero ¿verdad? si nos llevaron a una reforma constitucional, es obvio que será el candidato, y por las negociaciones también que hubo al interno. Y obviamente Abinader, que es el candidato oficial del PRM y de otros partidos. Así que Guillermo Moreno está esperando reconocimiento de parte de la Junta y otros partidos. O sea, ya tenemos un escenario definido, y por eso es que El Dinero el próximo lunes tiene esta segunda entrega de esta encuesta política que hacemos junto con la gente de New Link Research. Vamos a una pausa, venimos entonces con una información importantísima del sector eléctrico. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos, que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepagos, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, el sector empresarial, acaba de emitir un comunicado en el cual le hace una exhortación al gobierno del presidente Danilo Medina para que disponga el pago de una parte de la deuda corriente que mantiene el gobierno dominicano con los generadores de electricidad, los generadores privados de electricidad. Esa deuda al día de hoy asciende alrededor de 850 millones de dólares, está muy por encima de los niveles en que estuvo, por ejemplo, el año pasado, que no llegó a 800 millones en ningún momento el año pasado. El sector empresarial se queja de que el gobierno ha descuidado, parece, el pago del servicio de la deuda corriente con los generadores privados, muy a pesar de que se ha reducido el costo de generación, porque el precio promedio del kilovatio hora ha bajado de alrededor de 16 dólares el kilovatio hora el año pasado, 16 centavos de dólar el kilovatio hora el año pasado, a 12 centavos de dólar actualmente. Entonces dicen que no fue correcta la declaración reciente que hizo el señor Rubén Jiménez Bichara, el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, debido a que este habría afirmado que el atraso de pago de parte del gobierno se debe a que los costos de generación son muy elevados. Entonces dicen, bueno, no son muy elevados si ahora son más o menos un 30% menos que en el año 2014, y si se toma en cuenta eso también el hecho de que los costos y las pérdidas de las distribuidoras se han reducido en comparación con el año 2014, por lo tanto no habría motivo para que se acumulara la deuda, sino que por el contrario debería reducirse. Pero hay un elemento que hay que tomar en cuenta en ese aspecto. Me refiero al hecho de que el gobierno determinó que ha habido un ahorro de los costos de generación por la reducción del precio del petróleo y por ende del precio del combustible de generación conocido como fuel oil. Pero lo que ha hecho el gobierno no es dejar que ese ahorro se traduzca en la operatividad de las empresas distribuidoras de electricidad de norte, de sur y de este, sino que lo que ha hecho es descontarle a la CDE y a las distribuidoras el monto que se entiende que se ha ahorrado dentro del subsidio eléctrico asignado para este año. Este año el gobierno asignó un subsidio de 940 millones de dólares más o menos para el sector eléctrico, para cubrir el déficit del sector eléctrico. Entonces, como el gobierno estima que más o menos se va a ahorrar 300 millones de dólares por esa vía, sí, lo que le ha dicho a la CDE, bueno, mira, yo te voy a descontar mes por mes más o menos el equivalente promedio que me dé alrededor de 300 millones de dólares durante el año. Quiere decir que el subsidio, que era de 940 millones, posiblemente termine en 600 o 700 millones de dólares para las empresas eléctricas estatales poder pagarle a los generadores privados. Y eso implica entonces que las distribuidoras se están manejando con la misma deficiencia que como si estuvieran enfrentando un precio alto del combustible, porque lo que ha hecho el gobierno es reducirle el monto del subsidio. Pero también hay que tomar en cuenta otro elemento, Jairon, y es que la CDE, el gobierno, tomando en consideración que están construyendo una planta de generación en Punta Catalina de alrededor de 720 megavatios que va a operar con carbón mineral y que debe estar lista posiblemente a finales del año 2017, y tomando en consideración que el próximo año se vencen los contratos que están amparados por el llamado Acuerdo de Madrid, tal vez está asumiendo una actitud de que, bueno, hagan lo que ustedes quieran, porque como quiera, el año que viene hay que renegociar contrato y el próximo año siguiente vamos a tener más generación, por lo tanto, ustedes o lo cogen suave o hagan lo que ustedes quieran. Pero como eso es lo que aparenta. Sí, pero es una actitud también, si se quiere, un tanto irresponsable de parte del gobierno, y hay que decirlo responsablemente. Porque si ciertamente hay una deuda de 850 millones de dólares, por un lado el gobierno entiende, y hay que entender también la prioridad y la promesa que hizo el presidente de solucionar el problema eléctrico, que es una promesa que escuchamos durante los últimos, ¿cuánto? 40 años. Y en lo cual se está trabajando activamente. Se está trabajando, porque esa cuando un presidente implica que va a haber una solución. Cuando un presidente le dice al pueblo dominicano que va a resolver el problema, hay que entender que no está diciendo toda la verdad. Ahora, si tú me dices a mí que estás resolviendo una de las patas que van a sostener la solución del problema, como es la parte de generación, sí, pero todavía está el lastre de una gerencia en la distribución, que es un problema mayúsculo, porque todos sabemos que inclusive hay circuitos 24 horas
que no reúnen las condiciones para estar 24 horas. Porque hay circuitos que están pegados de otros sectores que son C y D, y los niveles de pérdida todavía no están por debajo del 10%, que es lo óptimo para que un circuito pase a ser A. Entonces tenemos que ser un poquito más responsables en eso. Hay que invertir en el área de distribución para ir dividiendo los circuitos. Yo creo también que ciertamente el gobierno debería hacer un esfuerzo por hacerle algún tipo de abono a los generadores privados de electricidad, no por el hecho de que sea justo tal vez el precio ni nada por el estilo, sino porque una acumulación de una deuda de 850 ese es el problema, ya es muy alto. Entonces los generadores tienen una situación, ellos lo que hacen es que le piden a los bancos una línea de crédito para ir operando en lo que el gobierno les paga, pero si el gobierno no les paga a tiempo, llega un momento que los bancos le dicen, mira, ya los intereses, la línea de crédito y los intereses que se van acumulando. Así es. Por lo tanto, es bueno que haya una solución, por lo menos de un abono a los generadores privados. Pero bueno, Jairo, ya hemos llegado al final de este espacio y tendremos que continuar mañana conversando sobre temas de economía. Por supuesto. Mañana vamos a hablar un poco sobre finanzas personales para darle algunas orientaciones a la gente sobre el manejo de la economía, de la micro. Sí, hoy hablamos mucho de macro, el bolsillo, el bolsillo. Claro. Así que hasta mañana, señores televidentes, Dinámica Económica.